Hay una frase que siempre me gusta pronunciar y es la siguiente: espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Porque lo cierto es que los datos en materia económica nos están desvelando de que algo malo se acerca. Tiene pinta de recesión, de crisis económica. Así pues, en este vídeo te voy a facilitar 5 medidas para que tú te puedas anticipar a eso negativo que mucha gente está ya hablando y que realmente no impacte en tu economía personal, en tu economía familiar. Así pues, toma papel y boli, anota bien estas 5 medidas que te voy a desvelar, porque realmente tu economía personal, tu economía familiar depende de ello. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas nada, ningún contenido de todo lo que tengo programado compartir contigo en los próximos vídeos, que como tú ya sabes es mucho cada día. Y también activa las notificaciones, dale a la campanita, porque así te podré avisar cuando tengas tu próximo vídeo y esté a tu plena disposición. Y por cierto, si me estás mirando a través de Facebook, de Instagram o de la red social que me mires, asegúrate de seguirme. Claro que sí. Así pues, sígueme por favor. Hola, soy José Castro, mentor financiero, emprendedor e inversor. Y también soy el autor de esta fantástica trilogía que tiene por título, aquí lo tienes, Objetivo Riqueza, que como tú ves es un compendio que lo tengo en 3 volúmenes diferentes, así los puedes manejar mucho mejor y los puedes leer muy bien, y también se configura toda ella como la guía maestra que está transformando la vida económica y también financiera de muchísimas personas. Espero, deseo que muy pronto sea la tuya propia, si es que todavía no lo es ya. Bueno, pues en este vídeo te quería comentar de que se acercan tiempos convulsos, realmente los estamos viviendo ya, ¿no? Y una cosa que quede clara, no quiero asustarte, no quiero espantarte, lo único que deseo con este vídeo es concienciarte, porque realmente, como te decía antes, los datos económicos nos están revelando de que una crisis está, digamos, ya empezando a plasmarse, ¿no? De hecho, las últimas estadísticas recientes que tenemos de Alemania ya mostraron que tienen 2 trimestres en negativo. ¿Eso qué implica? Eso implica de que técnicamente Alemania ya está en recesión, ¿no? Y claro, ya sabemos que Alemania es la locomotora de Europa. Si tiene el motor gripado, pues nos va a contaminar al resto, digamos, de países del entorno. Y de hecho, también las últimas estadísticas publicadas muy recientemente también revelan de que toda la Unión Europea en su conjunto, hay países que no, lógicamente, por ejemplo España todavía no, pero en su conjunto también están en recesión técnica, ¿no? Claro, la pregunta es, bueno, ¿y esta debilidad económica a qué se debe? Bueno, pues básicamente es una debilidad global, pero mucha causa viene de China. ¿Por qué? Porque en China, con la reapertura, todo el mundo teníamos, digamos, muchas esperanzas de que, bueno, de que China otra vez, ya salida de la pandemia, bueno, pues seguramente comenzaba ya, pues otra vez a consumir, a producir. Bueno, pues no es el caso, digamos que van ranqueando, de que realmente tienen problemas graves, ¿no? Y de hecho, tanto el consumo como lo que es la inversión, como la propia exportación y también la importación de bienes no está arrancando. De hecho, Europa vivimos mucho de lo que es la exportación, sobre todo en Alemania y también en el resto de Europa, de bienes, digamos, para China, ya sean coches de lujo, digamos, pues bueno, pues maquinaria, digamos, específica, etcétera, ¿no? Por tanto, si China no es, digamos, el polo de atracción de productos, digamos, de la Unión Europea, bueno, pues eso lo estamos notando, digamos, en nuestras propias, digamos, carnes, ¿no? Claro, si miramos también a la otra orilla del Atlántico, la situación tampoco no es que pinte muy boyante, porque realmente se están notando de que se están disparando todo lo que son los saldos de las tarjetas de crédito. ¿Y eso qué implica? Eso implica de que los norteamericanos pues consumen más que antes y además, claro, consumen, digamos, tirando la tarjeta de crédito y están en máximos históricos de saldos de tarjeta de crédito, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que ese coste no es que sea baladí. La gente está pagando con tarjeta de crédito, está aplazando los pagos y está justamente satisfaciendo un tipo de interés que supera el 20%. ¿Tú te imaginas gente que paga más del 20%? Bueno, eso tiene que estar muy apurados, ¿verdad? Porque justamente cuando se está analizando en qué se gasta el dinero de crédito de los norteamericanos, se está mirando de que no es un consumo discrecional. Es decir, el consumo discrecional es aquello que tú puedes prescindir. Por ejemplo, no se lo están gastando básicamente en electrodomésticos, ni en coches, ni en viajes. No, se lo están gastando en consumo básicamente de estantería, que es el consumo de alimentos, el de comida, el que hace referencia, digamos, al día a día. Y eso, claro, eso implica de que la gente allí no está bien apurada, ¿no?
Claro, digamos que si los tipos de interés continúan subiendo, tal como lo están haciendo, y van a subir un poco más, pues la economía se va a contraer. Eso implicará de que los trabajos, algunos de ellos se van a perder, las empresas no estarán tan bien como antes, habrá más paro, habrá más desempleo y seguramente esos saldos de las tarjetas de crédito, algunos en cierta medida, se van a impagar, lo cual va a implicar incrementar la morosidad bancaria de las entidades financieras, tanto en América como también seguramente en Europa, ¿no? Y eso será el desencadenante de esta crisis que todo el mundo pues está ya anticipando. ¿Cuánto será? Seguramente será a finales de este año o quizás a principios del que viene, pero sin duda vendrá. La única duda que tenemos es si será una crisis muy profunda o poco profunda, si será muy larga o no tan larga, ¿no? Pero mucho nos tememos que no será muy leve, será, digamos, bastante dura, ¿eh? Así pues, mi recomendación para ti es que te puedas preparar, que puedas anticiparte a esta crisis que sin duda llegará. Por tanto, yo te diría de que tomes buena nota de las 5 recomendaciones, 5 medidas que me gustaría compartir contigo en este vídeo. Mira, la primera de ellas yo creo que es elemental, pero es que la tienes que aplicar, pero sí o sí. La primera es que tienes que asegurarte de tener tu fondo de emergencia bien dotado. Tú ya sabes, tu fondo de emergencia es tu colchón de seguridad y ese colchón lo tienes que tener siempre bien dotado. Si en épocas normales yo siempre te digo de que tengas como mínimo 6 meses de tus gastos ordinarios en este fondo, en este colchón de seguridad, bueno, pues cuando se avecinan pues vientos de crisis, vientos de recesión, vientos de esta inflación, tienes que incrementar ese fondo de emergencia. Mínimo, pues no sé, 9 meses o 12 meses, de tal manera de que si tú, por ejemplo, tienes gastos ordinarios, que son los gastos fijos que tienes cada mes, por ejemplo, de 1.000 euros, por poner números redondos, ¿no? Pues tienes que tener, bueno, pues si son 9 meses, 9.000 euros, o si son 12 meses, 12.000 euros en ese fondo de emergencia. Porque realmente será un poco, digamos, tu colchón de seguridad, tu airbag para poder, digamos, afrontar cualquier tipo de contingencia, cualquier cosa pues que pueda venir, ¿no? Mira, hoy justamente el día está bastante gris como la economía, por tanto, para economías grises tienes que tener tu fondo de emergencia bien dotado. Sobre todo, tiene que ser únicamente para emergencias, lo dice la propia palabra. Nunca te lo puedes gastar para caprichos, porque yo sé que hay gente que, bueno, pues lo tiene un fondo de emergencia. Y luego, pues claro, pues van pasando los días, las semanas, los meses, y ve de que mantiene el empleo, de que no pasa nada, de que realmente su vida no está cambiando mucho, y bueno, pues tiene la tentación de coger una parte de ese fondo de emergencia pues para pagar, no sé, un viaje, por ejemplo, unas vacaciones. No lo hagas, tienes que tenerlo siempre preparado y que sea en activos monetarios, que sea, digamos, activos no de riesgo, porque realmente tu fondo te tiene que dar tu, digamos, tu precaución para que tú lo puedas utilizar en el momento que tú lo necesites, ¿no? Por tanto, no tiene que estar invertido en productos, digamos, de largo plazo, ni productos de riesgo, ni mucho menos en temas inmobiliarios. Tiene que estar básicamente en activos monetarios, ¿no? Que sea muy, muy, muy líquido, ¿eh? Bueno, pues esa es la primera recomendación, fondo de emergencia bien dotado. Segunda recomendación, segunda medida que tienes que tener. Tienes que tener tu crédito disponible lo máximo que puedas, ¿no? Claro, ¿qué implica eso de que tengas que tener tu crédito disponible, digamos, a máximos, ¿no? Eso implica de que yo siempre abogo porque tienes que erradicar, tienes que fulminar tus deudas malas. Eso es evidente. Incluso lo tienes que hacer ahora, en estos momentos de precrisis. También lo tienes que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque las deudas malas son aquellas, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, aquellas que se tienen que pagar más del 20%. Por tanto, esas las tienes que matar siempre, ¿eh? Pero cuando me refiero de que tienes que mantener tu crédito disponible, es que si tú tienes otro tipo de deudas mucho más moderadas, por ejemplo, tu hipoteca, ¿no? Que tengas sobre tu vivienda y tienes algún tipo de ingreso extraordinario, no corras a amortizar de forma anticipada esa hipoteca. Por ejemplo, de aquí a poco vendrá, pues no sé, la paga extra de verano, ¿no? Bueno, pues si tú estás pagando un tipo de interés de tu hipoteca que te lo van a incrementar porque realmente los tipos están subiendo, no tengas tampoco ese deseo de cancelar o de amortizar de forma anticipada un préstamo, una hipoteca, un préstamo hipotecario a un tipo de interés moderado, porque ese crédito que tienes allí también es muy útil en épocas, digamos, de crisis. Tienes que tener el dinero también, bueno, pues en efectivo, es decir, no corras a anticipar una hipoteca que tenga un tipo de interés moderado, ¿no? Hay una frase también muy interesante que dice que the cash is king en inglés, que significa el efectivo es el rey. Y en épocas también de recesión, en épocas de crisis, como las que vamos a entrar ahora,
pues todavía es el más rey. Por tanto, tienes que mantener esa parte de dinero en efectivo y no te tienes que desprender de él de forma así, venga, va, porque como tengo una hipoteca con un tipo de interés muy elevado, vamos a reducirlo. Pues todavía no, manténlo, digamos, en efectivo, ¿eh? Esa sería la segunda medida. La tercera medida, muy importante, tienes que tener también tus gastos bajo control. Claro, siempre, pero en épocas de precrisis todavía más. Por tanto, tus gastos tienen que estar siempre bien presupuestados. Utiliza un presupuesto, si puede ser en base cero, de que realmente lo tengas todo controlado, que tú seas bastante la persona de que tú dirijas el dinero y que no sea el dinero el que realmente pues campe a sus anchas, como siempre digo, ¿no? Por tanto, tienes que tener ese presupuesto y sobre todo tienes que vigilar los gastos, digamos, pequeños, ¿no? Digamos que hay una frase también bíblica que dice que los zorros pequeños estropean los viñedos, y eso es así, porque realmente esos gastos banales son como los zorros pequeños. ¿Y por qué digo que son los pequeños los que realmente los estropean y no los grandes? Porque alguien pensará, no, hombre, los zorros grandes todavía son más destructores. Pues no, son los pequeños, porque los pequeños se cuelan por todos lados y cuando tú ya te das cuenta, bueno, pues ya es demasiado tarde, ya te han hecho la desgracia, ¿no? Y eso es lo que pasa con los gastos hormiga. Los gastos hormiga son aquellos que prácticamente la gente no se da cuenta, son los gastos que son de pequeño importe, que son muy habituales, que son diarios, pero que la gente no repara en gastos y realmente eso es lo que le hace, digamos, un 7 en su economía. Por tanto, tienes que prever que los gastos banales los tienes que tener siempre bajo control. Todos, pero especialmente los pequeños, porque realmente son los que estropean los viñedos, ¿no? Bueno, esa sería la tercera recomendación. La cuarta, muy importante, en época de crisis o de precrisis tienes que ahorrar todavía más, ¿eh? ¿Por qué tienes que ahorrar más? Bueno, porque realmente tienes que tener un gap, una diferencia entre tus gastos que siempre sean inferiores a tus ingresos. Por tanto, la diferencia la tienes que ahorrar. Y tienes que utilizar el método adecuado para ahorrar, que básicamente es el págate a ti primero. Siempre te comento de que una vez que tú ingreses, lo primero que tienes que hacer es apartar, dedicar ese dinero que tú ya tienes asignado a tu ahorro, ya sea un 10% mínimo, un 15, un 20, o en épocas como las que se acercan todavía un poco más, lo tienes que ahorrar. Por ese método, págate a ti primero. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que te vas a dar la importancia que tú mereces, te vas a dar la prioridad que tú necesitas, porque realmente lo más importante eres tú, incluso por delante de otros cobradores, como pueden ser, pues no sé, el préstamo del coche, la hipoteca de la casa, digamos, las compañías de suministros, del agua, de la luz, del gas, del Netflix. Tú eres lo más prioritario, por tanto, antes que los otros tengan que cobrar, quien tiene que cobrar primero eres tú. Por tanto, la única manera que funciona para ahorrar es pagarte a ti primero. Tienes que crear un automatismo dándole la orden al banco, a tu entidad financiera, para que justamente tan pronto tú ingreses, tienes que hacer un traspaso a tu cuenta de ahorro. Eso es muy importante, ¿no? Y eso nos conlleva pues al quinto, digamos, la quinta medida, la quinta recomendación que quiero compartir contigo. Y es el tema de que tienes que canalizar ese ahorro, lo estás adivinando, claro que sí, hacia la inversión. ¿Por qué? Porque justamente en épocas de crisis es cuando hay más oportunidades. Se van a dar oportunidades en todos los ámbitos, ya sea en el ámbito, digamos, incluso inmobiliario, en el ámbito de los mercados, de la bolsa, en muchos ámbitos se van a dar oportunidades, porque la gente realmente va a prescindir de cosas que tengan valor a bajo precio, y tú, si tienes efectivo, como te decía, recuerda, de cash is king, si has hecho los deberes, si tienes tu gasto bajo control, si tienes un ahorro importante y tienes tu fondo de seguridad bien dotado, tendrás la tranquilidad y tendrás, digamos, la paz mental para decir, mira, ahora es mi oportunidad y ahora la voy a aprovechar. ¿Cómo? Bueno, pues comprando, adquiriendo activos productivos a bajo precio, y eso realmente no tiene precio, por tanto lo tienes que hacer de esta manera. Tendrás que aprovechar las oportunidades si antes tú te has preparado bien, has hecho, digamos, tu ahorro y tienes todo bajo control, ¿no? Por tanto, aprovecha siempre estos momentos para tener dinero que tú puedas invertir. Y la forma es siempre en activos productivos, que te generen rentas, que te generen plusvalías, o lo mejor, las dos cosas a la vez, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, siempre te digo, activos inmobiliarios, básicamente viviendas, y lo más emblemático, los pisos, porque dentro de las viviendas, que es lo más necesitado, los pisos es lo más demandado, y eso lo entiende todo el mundo lo puede hacer. La única cosa es que pocos lo harán, y mi pregunta es, ¿tú lo harás?
porque si tú lo puedes hacer, tú lo tienes que hacer, ¿no? Así pues, mi invitación es que realmente también puedas aprovechar estos momentos de precrisis para que tú te puedas también preparar y que puedas invertir, ¿no? Pero antes de invertir en activos, tendrás que hacer una cosa, tendrás que invertir en ti. ¿Y eso qué implica? Tendrás que dotarte de esa educación, de esa, digamos, inteligencia o de esa sabiduría financiera para que realmente puedas invertir sin ningún tipo, digamos, de miedo, sin ningún tipo de obstáculo, y por tanto tú puedas aprovechar los conocimientos que tú adquieras para que luego puedas invertir de una forma adecuada, ¿eh? Yo siempre te invito a que lo puedas hacer pues a través, evidentemente, de estos vídeos, de este canal, que muchos los dedico a la inversión, pero sobre todo tienes que dar un paso adelante y tienes que prepararte bien. Mira, aquí tengo un libro, Objetivo Invertir, el segundo volumen de la saga, que justamente es una guía perfecta para que tú puedas invertir de forma segura y también rentable. Por tanto, utiliza estas pautas, utiliza justamente este paso a paso, porque realmente aquí tienes un paso a paso de cómo tienes que hacerlo, de en qué tienes que hacerlo, de por qué tienes que hacerlo y qué vas a conseguir si realmente inviertes para ti, ¿no? Por tanto, yo te invito a que tengas muy claro estas cinco recomendaciones, estas 5 medidas para que tú te puedas anticipar a esta crisis que sin duda lamentablemente va a venir. Te decía, no te quería asustar, únicamente te quiero concienciar. Espero que lo haya conseguido. Si es así, te agradecería que le puedas dar un like, muchísimas gracias, y que también puedas compartir este vídeo con otras personas que tú creas que les pueda ser de interés. Muchísimas gracias también, y apúntame aquí debajo si tienes algún comentario, alguna sugerencia, tienes alguna pregunta que quieres formularme, que estaré encantado para poderlas responder incluso personalmente, ¿eh? Bueno, pues nos vemos en los próximos vídeos, por tanto tienes que activar las notificaciones y dar a la campanita, así yo te podré avisar cuando tengas tu próximo vídeo a tu plena disposición, y también nos vemos en todas las páginas, en toda la saga de Objetivo Riqueza, porque justamente es aquí donde vas a asimilar un montón de conceptos, un montón de recomendaciones, muchos tips y también muchos consejos, todos orientados a que tú puedas mejorar tu economía y puedas impulsar tu prosperidad. Ojalá pueda verte aquí cada día. Bueno, pues sin más, espero y deseo de que realmente te sea de tu ayuda, y quiero decirte que para mí tú eres una persona muy importante, y esa es la motivación principal que tengo, por la cual yo te quiero ayudar tanto como pueda y mucho más. Hasta siempre y chao.